Mi nombre es Eva Martínez Díaz y soy artesana de aquí de Pátzcuaro, Michoacán, y hago este trabajo desde hace 44 años aproximadamente. Bueno, yo aprendí de mi esposo, y al casarme mi esposo ya se dedicaba a esta labor, y pues ahora sí que yo me enamoré de este trabajo tan bello y yo aprendí a ir con él. Para mí fue un poco complicado porque yo desconocía por completo lo que es, pues, la artesanía. Yo en mi juventud, mi trabajo era enfermería, que fue algo, pues, un cambio muy radical. Pero, como le digo, yo me enamoré de este trabajo, entonces sí me costó trabajo, pero a la vez, como me gustó mucho, le eché muchas ganas y aproximadamente aprendí en 3 años. Empecé a hacer mi primera pieza. Yo creo que todavía tardé un poquito más porque primero empecé a ayudarle ahí a mi esposo y ya posteriormente pues ya me dediqué a empezar a hacer mis propios diseños y, y aproximadamente yo creo que como a los 4 años de empezar, porque hice mi primera pieza y con la satisfacción tan grande que me dijo mi esposo: "No lleves esa pieza a la tienda porque todavía está muy fea", así me dijo. Entonces, pues sí, como que me desanimó mucho, pero a la vez yo tenía el gusanito, la inquietud y me la traje, y fue tanto mi emoción de que entró una persona y mirando todas las piezas, yo la tenía aquí en mi escritorio y estaba boca abajo. Entonces ella la levantó y la vio y me dice: "¿Por qué esta está boca abajo?". Le digo: "Porque todavía no la exhibo". Y la vio y, y le gustó, y se fue la persona y regresó como a las 2 horas y dijo: "Señora, me voy a llevar esta pieza". Y le digo: "Pero está todavía muy mal hechita, señorita, vea los detallitos", pero para mí fue algo maravilloso, el que a ella le gustó. Pues la verdad, pues ahí mis hijos, pues tenían, digamos, poco tiempo, pero tenían mucho interés. Entonces, para mí no fue nada difícil, porque ellos tenían mucho interés y tienen la creatividad. Ahora yo creo que los hijos superan al maestro, como luego se dice. Pues, hacer, ahora sí, plasmar la creatividad que trae uno, es lo que más disfruta uno, lo que más le gusta, plasmar esa creatividad que trae uno dentro. Pues se va trabajando poco a poquito, digamos, por ejemplo, para ir aplicando todo el colorido, que es donde ya le da más vida al dibujo, porque pues es muy distinto verlo solamente en oro, que ya aplicarle el colorido, ya como que le da mucho más vida. Pues sí, mire, cada vez hay más personas que se dedican a este trabajo porque pues ya los hijos de los iniciadores, ya los nietos, inclusive los bisnietos, uno que otro va aprendiendo y dedicándose a esto. He participado en muchos concursos y con la satisfacción de que cada vez que inscribo una pieza, siempre califico. Y para mí es un orgullo y una satisfacción muy grande. Me pueden contactar tengo mi página, mi página se llama Arte y Tradición en La Caperfilada y está a nombre de Eva Martínez Díaz. ¿Y aquí su local? Y aquí en el local es Casa Interior, Casa de los 11 Patios, local número 1 del patio, donde está el patio de las monjas.